Pero bueno, esta vez sí quería hacerles el proyecto, entonces ahorita voy a avanzar, porque ahorita obviamente no hubo oportunidad de que ustedes tuvieran ya el proyecto. Pero para el proyecto quería que cada uno les voy a poner un casito clínico pequeño que me van a desarrollar por equipo. Me van a desarrollar el caso clínico, cómo me van a explicar cómo llegaron al diagnóstico y me van a desarrollar un poquito del tema. Son los temas que ya hemos visto, pero justo quería incluirles hemofilia en esos casitos y por eso vamos a empezar ahorita con esta presentación. Ustedes se supone que ya habían leído, aquí está, sobre la hemostasia secundaria, ¿no? En la hemostasia secundaria dijimos que, ¿cuál es la hemostasia secundaria? Miranda. Bueno, según yo es cuando ya se activa la cascada de la coagulación y pues con la fibrina estabiliza el tapón que se creó en la primaria y estabiliza el tapón primario. Ok. ¿Alguien leyó cuáles son los factores vitamina K dependientes? Fernanda. Creo que era el 2, el 7, el 9 y el 10. Ok. Fernanda, ¿verdad? Eh, ok. ¿Saben? Eh, ¿Alguno sabe cuáles son los factores que estudia si yo tomo unos tiempos de coagulación y sale prolongado el TTPA? ¿Sabe qué factores pertenecen a esa vía? María Estefanía. Me parece que eran los de la vía intrínseca y esta involucraba a los factores 12, 11, 9 y el 8, 10, creo que sí son esos. Y el Perfecto, factor de von Willebrand también lo incluía. perfecto, entra ahí. Muy bien. ¿Y alguien sabe qué es la hemofilia? Leslie. Es como tal, por lo que tenía entendido, es una enfermedad hemorrágica, pero esta es hereditaria. Por lo que, como ya comentaron los compañeros, es que por el déficit de factores de coagulación y después del sistema intrínseco. Muy bien. Fernando. Es que creo que ya lo dijo mi compañera, pero sí, pues es una enfermedad hereditaria que se va a transmitir de padres a hijos, afectando la coagulación. Y pues los tipos de la hemofilia A, la hemofilia B y creo que también hay la hemofilia C. Ok. Ahí es de padres a hijos. Ambos papás eh, lo transmiten, lo heredan. ¿Cómo, perdón? Mencionaste que era una enfermedad que se heredaba de padres a hijos. ¿Ambos papás lo heredan? María Estefanía. Mm, Me parece que la madre es la portadora y hay una probabilidad del 50% de que el hijo, bueno, el hijo varón sea hemofílico, pero si el padre es hemofílico, mm, me parece que de ahí todas las hijas pueden ser portadoras. Ok, muy bien. Entonces, la hemofilia, pues sí,
Efectivamente es un trastorno hereditario provocado por ya sea la deficiencia de factor 8, que es la hemofilia A, o factor 9, que es la hemofilia B. En cuanto a frecuencia, la hemofilia A va a ser la más frecuente. O sea, de los pacientes que tienen hemofilia, alrededor de un 80% de los casos va a ser de tipo A. O sea, alrededor del 80% de los pacientes con hemofilia van a tener deficiencia de factor 8. Y el resto de los casos, que es de 15 a 20%, van a tener deficiencia de factor 9, que es la hemofilia B. ¿Sale? Se lo pueden aprender como pues en orden, ¿no? O sea, va... O sea, la A va antes que el B y el 8 va antes que el 9. No sé si me explico. Entonces, aquí, si ustedes ya vieron pues, la cascada de coagulación y la nueva teoría de la coagulación, ustedes ya se dieron cuenta. Igual yo creo que vamos a repasarlo más adelante, pero sí necesitamos una clase como un poquito más larga pues para repasarlo, pero ya todos lo leyeron porque iban a darme ustedes esa clase. Vieron que esta como activación de los factores se va dando un poquito pues sí, en la cascada antes conocida, y ahorita se sabe que ya todo se da como de manera simultánea, pero sí sí necesitan la activación los unos de los otros. Entonces, si no tenemos estos factores de la coagulación, no vamos a poder generar este tapón de fibrina que es la finalidad en la hemostasia secundaria, ¿no? Entonces, por ende, vamos a tener una incapacidad para la generación de trombina y con esto, pues, una mayor predisposición o tendencia al sangrado en general. En cuanto al cuadro clínico, la verdad es que son indistinguibles. O sea, ustedes por la clínica no pueden distinguir una hemofilia A de una hemofilia B. Generalmente ambas van a poder tener exactamente el mismo cuadro clínico. A lo mejor lo que nos puede hacer sospechar es tal vez la frecuencia, que por frecuencia pues es más la hemofilia A que la hemofilia B, pero prácticamente las manifestaciones van a ser las mismas, entonces son indistinguibles, y lo único que va a cambiar en cuanto a la presentación o el cuadro clínico más bien depende del nivel de factor que tengan. En base a la cantidad de factor que tenga disponible el paciente, va a ser si las manifestaciones clínicas van a ser leves, moderadas o severas. Y esta es una enfermedad que tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Para esto ustedes tienen que recordar que el hombre tiene una X y una Y, ¿no? La mujer es XX. Recuerden que generalmente se dice que el hombre es el que elige el sexo del hijo, porque el hombre puede dar una X o puede dar una Y, porque tiene ambas. La mujer puede dar una X o puede dar una X. Entonces, partiendo de aquí, tenemos que si está ligado al cromosoma X y tenemos un papá con la enfermedad, o sea, con hemofilia, forzosamente para que la herede uno de sus hijos, él tiene que dar la X, ¿no? Y su X, como no tiene otra X, la X que le va a dar va a ser la X enferma, por así decirlo. Y si él dona una X, ¿qué sexo va a tener el hijo? Sería Mujer. una mujer. Mujer. Ajá, porque la mujer va a dar una X. Entonces, si él da una X, va a ser una niña. ¿Qué pasa con las niñas que tienen este gen? La niña va a tener este gen que está defectuoso o que es el portador, pero como tiene otra X, esta X que le dio la mamá está sana, entonces se está compensando, ¿va? Esta X va a compensar esta X y generalmente por eso se dice que la mujer en gran proporción
va a ser solamente portadora, o sea, va a tener la enfermedad como tal, si es una paciente con una hemofilia, pero no va a tener la clínica, pues, o sea, por eso se dice que son portadoras. Actualmente ya se sabe que la mujer también puede tener la enfermedad. La mujer también puede tener la enfermedad y los síntomas de la hemofilia, pero son unos casos mucho menos frecuentes y en estos casos generalmente puede darse ya sea por un fenómeno en el que la X que le heredaron enferma le gane, por así decirlo, a la X sana, o ya sea que de la casualidad de que ambos padres estén afectados por consanguinidad o por lo que ustedes quieran y que ambas X estén afectadas y pues ella no tenga X que compense. Y es ahí donde puede ella desarrollar la enfermedad. Si ustedes se fijan, el papá con hemofilia, si el papá tiene hemofilia y tiene hijos hombres, esos hijos hombres estarían sanos o enfermos. ¿Estefanía? Pues depende ya de la mamá. Si la mamá tiene hemofilia, pues van a estar enfermos. Pero si no tiene hemofilia y el papá, a pesar de tener hemofilia, pues como va a donar la Y, pues van a estar sanos los dos hijos. Exactamente, porque ahorita estamos meramente en este caso en donde el papá tiene hemofilia. Si el papá tiene hemofilia, para que salga un hombre, ¿el papá qué va a donar? La Una Y, Y. la Y, ¿no? Para que salga un hombre tiene que donar la Y. Y su Y está sana, su problema está en el X. Entonces, si salen hombres, los hombres, obviamente si la mamá no está afectada, si nada más es el papá con hemofilia, los hombres no tendrían por qué tener la enfermedad, porque para que salga un hombre, él va a dar la Y y la Y no tiene ningún problema. Ahora, en el caso de la mamá con hemofilia, la mamá tiene dos X. Una de ellas enferma, probablemente porque se la donó el papá, ¿no? Aquí está. Este papá tuvo una hija, le donó la X enferma, esta hija tuvo una X sana de la mamá, entonces esta hija ahora es esta mamá. Esta hija va a tener hijos y como es una X sana y una X enferma, pues si existe en cada embarazo, por eso el 50% de probabilidad de que tenga una hemofilia. ¿Por qué? Porque en cada embarazo ella puede dar la X sana o la X pues portadora de la hemofilia. Si es que ella da, pues en todos los casos puede dar una X, ¿no? Nada más que a veces va a dar la X sana. Si da una X, si da esta X sana, pues ya, el papá va a dar X o Y, pero si da la X sana, no van a tener problema los hijos. Si da la X que tiene la mutación o que tiene la alteración, entonces esta X, si es que ella da esta X enferma y el papá da X, entonces la mujer va a ser portadora porque nada más va a tener una X y la otra va a estar compensando. Pero si ella da esta X y el papá da una Y, entonces aquí que vamos a tener este hijo, ¿cómo va a estar? Dalai. ¿Cómo dijo que cómo va a estar? Sí. Carla. Pues si el papá dio la Y y él está sano y la mamá dio la X que está mal, pues va a tener hemofilia, ¿no? Se va a expresar hemofilia. Exacto. Él sí va a tener hemofilia porque no va a tener quien le compense. Muy bien. Ok, en cuanto a los antecedentes históricos, pues este fue el último zar. Pues se dice que la reina Victoria, o bueno, se dice que es una enfermedad de la realeza. Si ustedes se fijan, bueno, aquí está un zar que se casó con una nieta de la reina Victoria, que es ella.
Se dice que, bueno, se casaron, empezaron a tener hijos y se habían embarazado ya 3 veces y hasta el tercer embarazo seguía saliendo mujeres, ¿no? Seguía saliendo niña 1, niña 2, niña 3 y obviamente ellos, para la realeza, necesitaban un heredero varón. Entonces, en el quinto embarazo, acá hubo otra, perdón. En el quinto embarazo tuvieron por fin el varón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nace el varón estaban muy felices porque por fin tenían un heredero, pero este heredero empieza a tener muchos problemas de salud. O sea, tenía problemas en sus articulaciones, o tenía problemas de sangrado, o de pronto no podía caminar, o de pronto no podía mover el brazo. En general lo catalogaron o lo juzgaban como un niño enfermizo, que todo el tiempo estaba encamado. Y obviamente esto lo tenían ellos que ocultar de la sociedad, porque para la sociedad se requería que hubiera un príncipe fuerte, que fuera el que los fuera a dirigir en un futuro, ¿no? O sea, iba a ser su futuro rey. Entonces, todo el tiempo estuvieron tratando de ocultar la enfermedad, pues que desconocían de este príncipe. Se dice que es una enfermedad de la realeza justo porque pues ahora se sabe que la reina Victoria aparentemente la reina Victoria tuvo esta enfermedad de novo. Esto es algo que no les comenté previamente, pero generalmente es algo hereditario, o sea, la gran mayoría de los pacientes tienen antecedentes heredofamiliares positivos para hemofilia. Generalmente, obviamente, la gran mayoría van a ser que los integrantes varones van a tener pues esta tendencia al sangrado, ya sea hemofilia B o hemofilia A. Entonces ahí, cuando llega el paciente, ustedes generalmente van a interrogar si tiene antecedentes, si ustedes sospechan una hemofilia, preguntan si tiene antecedentes heredofamiliares para hemofilia y ya ellos muchas veces llegan, incluso muchas veces llegan para que los estudien porque tienen esos antecedentes. Y ustedes preguntan hemofilia A o hemofilia B. Generalmente ellos, la gran mayoría, saben qué tipo de hemofilia tiene su familia. Y obviamente si me dice que tiene una hemofilia A, ustedes le pedirían factores o niveles de factor para hemofilia B. ¿Erasto? Yo digo que sí, porque también es una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Entonces, no sé. Pero es más frecuente la A y de igual forma es en el cromosoma X. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto. Ahí, si está diciendo que tiene antecedentes, o sea, si él ya sabe, ya se conoce con antecedentes para hemofilia A, o sea, 99.9% va a hacer que él también tenga hemofilia A, o sea, que tenga la misma deficiencia, porque se heredó la misma deficiencia. Entonces, generalmente, si ya es conocida la familia, entonces él va a tener una hemofilia A, lo muchísimo más probable. Pero así como existe que la gran mayoría van a tener antecedentes heredofamiliares, vamos a tener también pacientes en un pequeño porcentaje que pueden llegar a presentar una mutación de novo, o sea, que en su familia no había antecedente de estas alteraciones, no había antecedente de coagulopatía, no había ningún antecedente, no tenían la mutación y de pronto uno de los integrantes adquiere la mutación. Esta es una hemofilia de novo. Se dice que la reina Victoria fue una mutación de novo y ella pues lo repartió por los tronos de la Gran Bretaña, Alemania, España, etc. Y se empezó a estudiar esta hemofilia justo porque el hijo de Alexandra, que era nieta de la reina Victoria, Alexandra se casó con Nicolás II, que resultó ser el último zar de Rusia. Tuvieron un hijo que se llama Alexei, que es el que les mostré hace un momento. Alexei. Alexandra tenía la mutación
pero ella era meramente portadora, ella no tenía ningún síntoma, pues. Entonces, cuando se casó con Nicolás, empezaron a tener hijos, todas las hijas pues no tenían ninguna manifestación porque las hijas muy probablemente también eran portadoras o tal vez eran sanas, pero cuando nace el hijo es cuando tienen el primer paciente bueno, el primero en la familia con manifestaciones hemorrágicas que ellos desconocían, porque aparentemente todo previo a eso era sano. Entonces, aquí, pues de hecho eso influyó mucho porque en su momento hay una serie, de hecho, en Netflix que habla de eso, que se llama justo El último zar. Tenían uno de los imperios más grandes y se vino todo abajo, en parte por esto, o sea, en parte porque el hijo tenía pues esta alteración, ellos no sabían qué tenía, entonces empezaron a confiar mucho, conocieron a una especie de médico brujo en el que empezaron a confiar mucho, 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 extremo, que inclusive él empezó a influir también en las decisiones de la corona, que es el famoso Rasputín. Entonces, este Rasputín los llevó a la pérdida de todo el trono. De ahí también viene el cuento de Disney de Anastasia, porque al final mataron a toda la familia prácticamente, menos a Anastasia, que de ahí también viene el cuento de Disney. Pero la familia de Anastasia era esta familia de hemofilia. Entonces, por eso actualmente se dice que hay mucho, al ser una pues enfermedad de la realeza, es que claro que ahorita, o más bien nunca fue exclusiva de la realeza, pero pues no es común que la realeza tenga cierto tipo de enfermedades hereditarias, porque aparte ellos pues tienen una necesidad importante de una genética decente, porque saben que tienen que pues tener descendencia con realeza. Entonces, también esto ha influido mucho porque afortunadamente y desafortunadamente, pero la verdad es que se ha tenido muchos avances en cuanto al tratamiento médico, pues al tratamiento médico y al estudio de la hemofilia. Se dice que en parte es justo por esto. En 1803, John Conrad Otto describió una enfermedad hemorrágica familiar que afectaba solamente a hombres, y en 1947 el doctor Alfredo Pavlovsky de Argentina distinguió estos dos tipos principales de hemofilia. Esto pues es lo que ya les había comentado hace un momento, que hay historiadores que comentan que la reina Victoria fue quien introdujo la hemofilia al linaje y que aparentemente fue una mutación de novo. Ni la reina Victoria ni las dos hijas con hemofilia presentaron síntomas, pero sí hubo descendencia como Leopoldo, que está acá, que él sí tuvo la enfermedad como tal. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, en México se estima que hay alrededor de 5.814 casos. De estos, 4.671 corresponden a una hemofilia A y 724 a una hemofilia B, que corresponde más o menos al 80 y 20% que describe la epidemiología a nivel mundial. Se dice que de la hemofilia A, 1 de cada 5.000 varones nacidos va a tener la enfermedad, y en la hemofilia B, 1 de cada 30.000 varones nacidos va a tener la enfermedad. Actualmente se estima que haya alrededor de 400.000 pacientes con hemofilia en el mundo. Aquí vamos a tener una alteración en la hemostasia. Si ustedes, como bien lo comentó Estefanía, si no me equivoco, pues aquí vamos a tener
intrínseca y vía extrínseca. Esto es más que nada para ejemplificar y que ustedes sepan qué van a estudiar en cada uno de los tiempos de coagulación, porque ustedes, si se fijan, la hemostasis secundaria la empezamos a estudiar mediante los tiempos de coagulación, y si ustedes han leído unos tiempos de coagulación, vamos a tener que tenemos el TP, el TTP y el TT, ¿no? Además nos cuantifican el fibrinógeno, pero el TT nos va a ver la vía común, o si están prolongados ambos tiempos de coagulación, también podemos tener un error en la vía común, para que estén alterados ambos tiempos de coagulación. El TP nos va a estudiar el factor 7, que es la vía extrínseca, y también nos puede estudiar el factor 10. En la vía intrínseca, generalmente son el factor 8, el factor 9, el factor 12, el factor de von Willebrand, como bien lo comentó su compañera. Entonces, si ustedes se fijan, el factor 8 y el factor 9 están acá, en la vía intrínseca. Si tenemos una deficiencia de factor 8 o factor 9, ¿qué es lo que va a estar prolongado? ¿Erasto? El TTP. El TTPA, ajá, exacto. Aquí algo importante que también quiero que sepan es que cuando se estudian los factores los tiempos de coagulación, los tiempos de coagulación no se determinan en base a un rango. Si ustedes se fijan, en la mayoría hay rangos, ¿no? Hay rangos para distintas edades, hay rangos de hemoglobina, hay rangos de plaquetas, hay rangos de neutrófilos. En cuanto al TTPA, no hay un rango, en general, los tiempos de coagulación no hay un rango normal. Aquí, más que un rango normal, ustedes tienen que basarse en los testigos. ¿Qué es el testigo? El testigo es como si fuera un promedio. Cada laboratorio en teoría debería hacer un promedio de plasmas de pacientes sanos. Por ejemplo, ¿cuáles son los pacientes que se les ocurren que se les tomen tiempos de coagulación y que no tengan una alteración en la coagulación? O sea, en un laboratorio normal. No sé, están en el hospital en el que están rotando ahorita. ¿A qué pacientes les toman tiempos de coagulación y que no sospechen una coagulopatía? Maritza. A los pacientes que van a entrar a alguna cirugía. Los quirúrgicos, o sea, los quirúrgicos puede tener apendicitis, puede tener algo programado, puede tener lo que ustedes quieran, pero la gran mayoría de los quirúrgicos se les toma como de manera rutinaria, como pues sí, para descartar alguna coagulopatía, y ver que está en condiciones, pero la gran mayoría de ellos no tienen problema en la coagulación. Entonces, este tipo de pacientes que no tienen problemas en la coagulación se usan, y en teoría cada cierto tiempo el laboratorio tiene que estar renovando eso. Hace un promedio de todos esos plasmas, hace como un plasma de los plasmas, para tratar de hacer un promedio de lo normal en esa población. Ajá. O sea, dice, ok, de todos estos me dio que 32 segundos era el promedio de todos estos pacientes, ¿no? Entonces ahí, si yo pido unos tiempos de coagulación y me va a salir que este paciente, o sea, yo me tomo unos tiempos de coagulación en ese laboratorio, y entonces yo voy a tener tal vez que mi TTPA está en 34 segundos, y ese lo tengo que comparar con el testigo de ese laboratorio. El testigo de ese laboratorio es como si fuera el promedio de los tiempos de coagulación de esa población. Y si ese testigo fue de 33, entonces yo digo, ok, estoy a tantos segundos de ese testigo. Todo es en base a los testigos. El TTPA, anótenlo si gustan, el TTPA está prolongado si está 5 segundos después del testigo, o sea, 5 segundos más arriba del testigo. ¿Qué quiere decir? Que si el testigo de ese laboratorio salió de 33 y yo tengo 40 segundos, mi TTPA es de 40, tiene que ser en base al testigo. Entonces, si es 33 y yo tengo 40, ¿está prolongado o está normal? Está prolongado Está prolongado. ¿Por qué? porque supera los 5 que había dicho.
Sí, exacto. Entonces, si Entonces, dijimos que el TTP está prolongado después de 5 segundos arriba del testigo, este, entonces ahí está prolongado. Ujú. El TP tiene que estar 3 segundos arriba del testigo para que cuente como uno, o sea, como prolongación. Entonces, TTP a 5, TP 3 segundos, ¿va? Para que ustedes sepan que no pueden basarse en un rango. En general, tiene siempre que haber un testigo para que sea confiable. Ujú. Si es que no tienen testigos en sus hospitales, pues la verdad es que no tendrían cómo saber si está prolongado o no, a menos que esté muy evidente, porque claramente en general está alrededor de 35, es 33, 35 TPA, entonces si tiene un 60, pues ahí aunque no tengan testigo, pues sí, o sea, 60 está muy prolongado como para ser normal, aunque no tengan testigo. Para mí es evidentemente que está prolongado, pero siempre básense en los testigos. La verdad es que no tiene ningún chiste hacer un testigo, pero lamentablemente, pues es cuestión de que los laboratorios quieran hacerlo y no todos quieren hacerlo. Entonces, si yo tengo entonces una deficiencia, una hemofilia A o una hemofilia B, va a estar prolongado, dijimos, el TTPA y el TP va a estar prolongado también. No tendría por qué estar prolongado. Entonces, una de las, pues, de las maneras de empezar a estudiar esa hemofilia es justo en el abordaje de estudio del TTPA está prolongado, pero el TP no tendría por qué estar prolongado. Uh-huh. En cuanto a la clínica, tenemos que en la clínica del paciente vamos a tener distintos tipos de sangrado de acuerdo a la edad en la que se presenten los síntomas. Desde el nacimiento puede haber ya presencia de sintomatología. En el nacimiento, por ejemplo, si es que el paciente tiene, o sea, la mamá o no dice que tiene antecedentes, o no sabe que tiene antecedentes, o no tenía antecedentes y es una mutación de nuevo, y de pronto el paciente nace por cesárea y en esa cesárea hace un cefalohematoma, o sea, un sangrado, o un sangrado intracraneal, ahí habría que sospechar porque un paciente normal, o sea, en condiciones normales, en un parto eutóxico normal, no tendría por qué tener un sangrado intracraneal, una hemorragia intracraneal. Entonces ahí ya empezamos a sospechar. Si el paciente está con sangrado prolongado y excesivo, si es un paciente varón, pues hay una mayor sospecha, aunque ya dijimos que no es exclusivo totalmente de varones, pero sí es muchísimo más frecuente en los varones, ya vimos por qué. Y que este sangrado no tenga una relación con la magnitud del trauma. ¿Qué quiere decir? Que yo a lo mejor me voy a pegar en la rodilla porque, pues no sé, a lo mejor pasé por un mueble y me golpeé, pero leve, y de pronto yo tengo un sangrado tan importante que está aumentada de volumen mi rodilla y ya no me permite caminar. ¿Ese es un sangrado que ustedes consideran normal? no. No. No, Si yo me caigo de aquí, por ejemplo, estoy parada y de pronto me caigo de rodillas de mi estatura, o sea, de mi propia altura, pues me caigo de rodillas y se me hace un sangrado muy importante que ahorita les voy a mostrar imágenes y van a ver a lo que me refiero. Pero es un sangrado que aumenta de volumen mis rodillas y no me deja caminar. ¿Sería normal? No. No. Si mis tiempos de coagulación están bien y si yo no tengo una coagulopatía, no tendría por qué pasar eso. Ujú. Entonces, a eso se refiere a que la magnitud del sangrado no está relacionado con la magnitud del trauma aparente del paciente. Incluso mencionan algunos como sangrados espontáneos, pero realmente se dice que no hay ningún sangrado espontáneo. Más bien a lo mejor la lesión o el trauma fue tan leve que el paciente olvida que tiene ese, o sea, que tuvo ese trauma, porque es un sangrado, digo,
es un trauma muy insignificante para tener ese sangrado. Y la hemorragia también se puede presentar horas después de la lesión. El sangrado aquí es un poquito distinto. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como en el abordaje de estudio, lo primero que vamos a hacer es obviamente tomar unos tiempos de coagulación. Lo primero en las sospechas de hemofilia es tiempos de coagulación. En estos tiempos de coagulación, lo que va a estar prolongado es el TTPA exclusivamente. El resto, el TP, el TT, el fibrinógeno, tienen que estar normales porque no hay otra deficiencia en teoría en la hemofilia A y en la hemofilia B. Ambos lo que prolongan es el TTPA. Y aquí, si yo ya sé que tengo el TTPA prolongado y si sé que clínicamente no voy a poder distinguir la hemofilia A de la hemofilia B, ¿cómo se supone que hacemos el diagnóstico? Luis Ignacio. ¿Me repite, por favor, doctora? Es que no escuché bien. El paciente llega, tú sospechas de una hemofilia y tiene el TTPA prolongado, pero la clínica es la misma en la hemofilia A y en la hemofilia B. Ahí, ¿tú cómo harías el diagnóstico para hemofilia A o para hemofilia B? Pues, como dice, ¿no? Con el factor deficiente y con o sea, con los datos de familia, si tiene. Exacto, muy bien, justo, es determinar el factor deficiente. Entonces nosotros pedimos tiempos de coagulación. En los tiempos de coagulación ya nos reportan el TTPA prolongado, lo cual va apoyando nuestro diagnóstico. Y cuando ya está prolongado, entonces yo pido niveles de factores de la coagulación. Si es que el paciente ya tiene antecedentes, pues a lo mejor puedo irme más dirigido y pedirle el factor que está deficiente en la familia, porque lo más probable, por muchísimo, es que el paciente tenga obviamente la misma alteración, ¿no? O sea, la hemofilia A o la hemofilia B. Pero si es que yo no tengo antecedentes, entonces le pido, si está el TTPA prolongado, pues de hecho la verdad es que se tienen que pedir todos los factores de esta vía, de la vía intrínseca, que son el factor 8, el factor 9, el factor de von Willebrand, el factor 12. Ajá. Pero generalmente, pues de acuerdo a la sintomatología, yo sospecharía de una hemofilia o no, porque la hemofilia también, el cuadro clínico o el tipo de sangrado más frecuente en la hemofilia son los sangrados articulares. Esto obviamente, repito, va a variar en base a la edad del paciente. ¿Por qué? Porque no es la misma actividad física en un paciente de 6 meses de edad que está a lo mejor aprendiendo a gatear o un paciente de 1 año de edad que está aprendiendo a caminar y que puede tener mecanismos de golpes distintos, de traumatismos distintos y por ende, pues el sangrado va a ser distinto, el riesgo de sangrado va a ser a distintos niveles, ¿no? Pero en general la manifestación más frecuente en la hemofilia son los sangrados articulares, que se les llama hemartrosis, o también pueden presentar sangrados musculares, ya sea por golpes o en el caso de pediatría, nosotros en lactantes sobre todo, de pronto nos han llegado pacientes que no tenían antecedentes previos, pero fueron a vacunarse y cuando los vacunaron hicieron un hematoma en el músculo en donde los vacunaron con aumento de volumen muy importante, y que incluso, o sea, tienen riesgo como de síndrome comportamental o una especie de, por la cantidad de sangrado muscular que tiene el paciente, o sea, por el volumen que aumenta por el sangrado. Y ahí empezamos a estudiar al paciente y nos damos cuenta que tiene una hemofilia. Entonces, por el tipo de sangrado, yo me orientaría justo hacia esto. ¿Por qué? Porque el TTPA también está prolongado en la enfermedad de von Willebrand, pero la enfermedad de von Willebrand habíamos dicho que qué tipo de sangrado daba. Lo mencionamos, plaquetas. Carla. Habíamos comentado que da sangrado mucocutáneo, doctora.
Exacto, también da sangrado mucocutáneo. Ustedes ya vieron por qué, porque forma parte de la adhesión plaquetaria, ¿no? Forma parte también de la hemostasia primaria. Entonces, ok, el tipo de sangrado es distinto. Entonces tenemos tiempos de coagulación en donde todo está normal, solo el DTPA prolongado, entonces yo le tomo niveles de factor 8 y de factor 9, y estos niveles, entonces ya con esto yo voy a saber cuál de los dos está deficiente. Ahora, esta es la severidad. La severidad, nosotros clasificamos estas hemofilias, obviamente, lo primero a clasificar es si se trata de una hemofilia A o de una hemofilia B. Una vez que ya vimos que tiene X tipo de hemofilia, ya sea A o B, entonces ahora lo vamos a clasificar en base a la severidad. Esta severidad se clasifica en base al nivel del factor. De 5 a 40% de presencia del factor se clasifican igual, tanto la A como la B. O sea, el factor 8 o el factor 9 deficiente, si el factor 8 o el factor 9 está en una actividad de entre un 5 y un 40%, entonces se trata de una hemofilia leve, ya sea A o B. Si tiene menos del 5%, pero más del 1%, entonces es una hemofilia moderada. Y si tiene menos de 1% de actividad del factor correspondiente del que ustedes quieran, A o B, entonces se trata de una hemofilia grave. Generalmente, el grado de severidad se relaciona con la deficiencia del factor, o sea, el grado de severidad del sangrado se relaciona con la deficiencia del factor, generalmente. Pero hay algo que se llama un fenotipo hemorrágico, que quiere decir que hay pacientes que tienen una hemofilia leve, porque tienen a lo mejor un 30% de factor, pero el fenotipo hemorrágico es severo, que quiere decir que aunque tenga un nivel de factor que lo catalogue como una hemofilia leve, la característica del paciente es sangrar mucho, como si fuera una hemofilia grave. Entonces se dice que es una hemofilia leve con fenotipo hemorrágico severo o grave. ¿Me explico? Generalmente sí se correlaciona el grado del factor o el nivel de factor con el grado de severidad de hemorragia, pero existen estos casos en los que puede tener cierto nivel de factor y tener mayor o menor sangrado del que debería tener ese nivel de factor. Entonces, si yo les digo que hay un paciente que salió con nivel de factor 9 en 4%, ¿cuál es el diagnóstico y clasificación del paciente? Factor 9 en 4%. Carla. Sería una hemofilia B moderada, ¿no? Por la deficiencia del factor 9 que nos daría la B, y moderada porque está entre el 1 a 5%, o sea, el 4. Exacto. Entonces acuérdense que para el diagnóstico de la hemofilia tiene que estar menos de 40% el nivel del factor, de actividad del factor, ya sea A o B. Y si les digo que el paciente salió con un nivel de factor 8 de 25%, ¿cuál sería el Miranda? Sería una hemofilia leve. Muy bien. Ok, va quedando claro esto. Ahora, la manifestación clínica, como les había comentado, casi siempre va a depender del nivel de factor circulante. Aunque hay sus excepciones en donde tenemos cierto nivel de factor y el paciente, el paciente tiene una manifestación que no correlaciona con el grado de factor, pero en su gran mayoría el nivel de factor sí se va a correlacionar con la severidad del sangrado. Entonces, se dice que el 90% de los pacientes que tengan el diagnóstico de una hemofilia grave va a presentar
un sangrado anormal en el primer año de vida. O sea, pues realmente si tiene una hemofilia grave, las manifestaciones sí son importantes, ¿no? Desde el primer año de vida ya va a tener su primer sangrado importante. La hemartrosis, como les dije, es la principal manifestación hemorrágica. ¿Cuál es la hemartrosis? ¿Cuál les dije que era la hemartrosis? Hemartrosis, les acabo de decir. Estefanía. Era el signo característico de la hemofilia, era el sangrado en las articulaciones. El Bueno, sangrado articular, muy bien. Va a ser la principal manifestación hemorrágica. O sea, va a ser lo más común que presenten los pacientes con hemofilia. Y de hecho, por eso se tienen que estar checando sus articulaciones cada 6 meses o cada 1 año para ver que estos sangrados articulares no estén causando alteraciones en el tejido de la articulación, porque aquí, si es que ya causa alteraciones en los tejidos alrededor de la articulación, entonces estaríamos hablando de algo que se llama una artropatía hemofílica, en donde esa articulación tiene un daño crónico por los sangrados que se presentan crónicos. También algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que cuando un paciente con hemofilia tiene un sangrado articular, esa articulación a veces puede tener un poquito mayor tendencia al sangrado. Puede a lo mejor remitir y no pasó nada, tuvo el sangrado articular y ya se le dio el tratamiento, se frenó a tiempo y se curó y que no vuelva a tener ahí. O puede, a veces, hay pacientes que tienen una tendencia a que después de, una tendencia al sangrado en X articulación. Entonces, a esto se le llama una articulación blanco. Hay pacientes que tienen articulaciones blanco en donde esta articulación va a ser la que más frecuentemente tenga sangrados articulares. Pero bueno, en cuanto a los sitios de sangrado o las manifestaciones clínicas, los sitios de sangrado, lo más común es la hemartrosis en un 70-80%. Va a ser más frecuente, obviamente, en articulaciones con mayor movilidad, como los tobillos, rodillas y codos, ¿sí? Va a ser lo más frecuente, sobre todo en las rodillas. Y va a ser menos frecuente, obviamente, en las articulaciones multiaxilares, como hombros, muñecas, caderas. El segundo sitio de sangrado, por frecuencia, es el sangrado muscular, como les comentaba. Puede haber hematomas musculares. Este sangrado muscular se puede dar en aproximadamente un 10 a un 20% de los pacientes con hemofilia. Otros sangrados mayores pueden presentarse en un 5 a 10%. ¿Cuáles son estos sangrados? Puede también haber alteraciones o puede haber también sangrados gastrointestinales o sangrados en cuello y garganta. Estos son importantes, ¿por qué? Porque ponen en riesgo la vida del paciente. El sangrado del sistema nervioso central, afortunadamente, se presenta en menos del 5% de los casos, o sea, no es lo más frecuente, pero sí puede presentarse. Y de hecho, por eso, en pediatría, por ejemplo, cuando el paciente está aprendiendo a caminar y sabemos que tiene hemofilia, se le recomienda a los pacientes el uso de un casquito protector, que los pacientes están, pues mientras aprenden a caminar, lo están usando todo el tiempo por si se caen y tienen una contusión. A lo mejor si nosotros nos caemos y nos pegamos en la cabeza no nos pasa nada, pero ellos, si se pegan en la cabecita, sí pueden tener un sangrado que les ponga en riesgo la vida del paciente. La articulación blanco es esta que les comentaba. O sea, vean la comparación de la rodilla. O sea, vean esta rodilla inmensa que tiene el paciente. La articulación blanco se define como la presencia de 3 o más sangrados espontáneos. Eso de espontáneos, como les digo, es entre comillas porque recuerdo que mi maestro de coagulación decía que el vaso no se podía, o sea, el vasito sanguíneo no puede romperse de manera espontánea. Ese vasito sanguíneo tiene que recibir pues una lesión para que se rompa, ¿no? Nada más que a veces es una lesión muy leve que no corresponde a este grado de sangrado. Entonces, va a tener 3 o más sangrados espontáneos en esa articulación en un periodo consecutivo de 6 meses. O sea, recupera, vuelve a sangrar, recupera, vuelve a sangrar, o está recuperando apenas y vuelve a sangrar.
Esta articulación blanco puede presentar estos cambios progresivos e irreversibles. Puede deformarse, puede limitar el movimiento, puede limitar la deambulación, o sea, puede impedir al paciente caminar de manera pues normal y causa o puede causar dolor crónico en los pacientes. Puede incluso ameritar manejo quirúrgico con un lavado articular, y es sumamente importante en estos pacientes que llevemos al paciente de la mano con la rehabilitación, con terapia de rehabilitación física, porque en estos pacientes justo que lo que tratamos ahorita es que no o que tengamos la menor cantidad de secuelas posibles debidas a una hemofilia, o que si ya hubo un sangrado o ya tiene una articulación blanco, tratemos de que no haya tanta limitación funcional. Por eso esta rehabilitación es sumamente importante, o sea, es parte del manejo multidisciplinario en estos pacientes. Y vean esto, o sea, ok, les había comentado que hay sangrados que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces si hay una hemorragia espontánea en cuello, nariz, garganta o gastrointestinal, vean esto, o sistema nervioso central, van a ser sitios que pongan en riesgo la vida del paciente. Y hay otros sitios especiales. Puede haber estos sitios especiales en donde sean músculos que puedan contener una gran cantidad de sangre, como el músculo iliopsoas, ¿sale? El músculo iliopsoas es un músculo que puede, o sea, que si sangra, puede ahí guardar una gran cantidad, o sea, por el tamaño del músculo, pues. Entonces puede haber como un dolor abdominal de pronto que se irradia a el psoas y entonces ahí nosotros sospechamos inmediato en un músculo, en un hematoma de iliopsoas. Y si ese hematoma de iliopsoas es importante porque, ¿cómo creen que se dé el tratamiento para estos pacientes? ¿Cuál creen que sea el tratamiento? ¿Qué es lo que causa la enfermedad? ¿Qué es lo que causa la hemorragia? ¿Estefanía? Pues una deficiencia de como tal el factor, ya sea el 8 o el 9. ¿Ah? Me Exacto. imagino que se tienen que administrar. Exacto. Ahorita afortunadamente contamos este, con justo estos factores de la coagulación de manera sintética, de manera externa que podemos administrar, tanto factor 8 como factor 9 de la coagulación. Entonces, ¿creen que se administre igual a todos los pacientes con hemofilia? O sea, llega un paciente con hemofilia con cualquiera de estos sangrados. ¿Ustedes creen que se administre igual? ¿La misma cantidad a todos? ¿Estefanía? Yo creo que depende mucho, doctora. Si ya es una hemofilia ya muy pronunciada, yo creo que se tiene que administrar una mayor cantidad. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, Estefanía. ¿Miranda? Bueno, sí, como dice mi compañera, pues dependería de cuánto del factor está disminuido, ¿no? O sea, si es mucho, pues con eso administrarías un poco más. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ok, muy bien. ¿Y para qué creen que nos sirvan los sitios de sangrado? O sea, saber los sitios de sangrado. ¿Para qué creen que nos sirva saber que hay unos que ponen en riesgo la vida del paciente? ¿Por los vasos de mayor calibre? No. Ok, sí, pero ¿para qué nos sirve saber que puede sangrar más en ciertos sitios? ¿Erasto? Tal vez como para poder dar un tratamiento parcial.
Justo, o sea, no parcial, más bien es para dar el tratamiento, saber los sitios de sangrado que, o sea, saber la capacidad que tiene cada sitio de sangrar nos sirve para ver qué tanto amerita reponer el factor ese paciente. Ahorita vamos a ver que vamos a tener distintos tipos de, ¿cómo decirlo? Diferentes tipos de, bueno, de perfil, digo, de tratamiento, pues. O sea, podemos hacerlo de manera profiláctica o de manera, a demanda, se le llama. Pero bueno, ahorita lo vamos a checar. Pero es importante que sepan que no va a ser lo mismo un sangrado a nivel de intracraneal a un sangrado en la rodilla. Ujú. Y vean esto, o sea, vean este paciente. Aquí claramente ya hay una artropatía crónica, ya hay una afección de esta articulación, por esta hemofilia, y muy probablemente sea algo mezclado de una afección crónica con algo agudo también. Y estos son los casquitos que les decía que les recomendamos a los pacientes que están aprendiendo a caminar, justo por esto, porque si tienen, o sea, si están aprendiendo a caminar, muy probablemente se van a caer 1000 veces. Incluso también hay rodilleras y coderitas en estos pacientes, también para cuando están gateando, etcétera. Porque si tienen una contusión a estos niveles, pues es mayor el riesgo de sangrado que el resto de los pacientes, claro está, ¿no? El sangrado puede ser tan importante que pueda hacer o poner en riesgo hasta de un síndrome compartimental el paciente. Y si nosotros estamos sospechando de un ileozoas, o sea, vean la cantidad de sangrado que puede tener el paciente, o sea, la cantidad de, pues sí, o sea, de sangrado que puede guardar este músculo y se extiende hasta abdomen. Entonces, para estos pacientes van a tener la necesidad de mayor cantidad de factor para poder frenar este sangrado, y muchas veces vamos a necesitar también de una tomografía que nos complemente. Ok, ahora en cuanto a la gravedad del sangrado, se dice que toda hemorragia en paciente con hemofilia es una hemorragia grave. ¿Por qué? Porque puede ser potencialmente mortal, si no se atiende a tiempo. Pero, pues, realmente, en este caso, o sea, es grave, pero se va a clasificar más bien en si pone o no en peligro la vida del paciente. Entonces, hay sitios anatómicos que van a poner en riesgo la vida del paciente y van a ameritar un tratamiento inmediato y más intenso. Entonces, grave, pues toda hemorragia que tenga el paciente con hemofilia articular, la hemartrosis, muscular, sobre todo si es en ileozoas, mucosas, el tracto gastrointestinal, pero los que ponen en riesgo la vida del paciente es una hemorragia intracraneal, vean esto, en cuello o garganta, o una hemorragia gastrointestinal. Estos son los sitios que ponen en riesgo la vida del paciente. Y la hemorragia intracraneal es la principal causa de muerte en los pacientes con hemofilia. Afortunadamente, no es el sitio de sangrado más frecuente en estos pacientes, pero si se llega a presentar, pues sí, puede causar obviamente la muerte del paciente. Entonces, si es que llega un paciente con una hemofilia ya diagnosticada, entonces se tiene que dar el tratamiento inmediatamente. Llega a urgencias y los pacientes con hemofilia son prioridad. Incluso, pues en nuestro hospital se llama código hemofilia. Cuando llega un paciente con un sangrado, un paciente con diagnóstico de hemofilia con un sangrado, se llama código hemofilia y se le tiene que administrar el factor en ese momento, incluso antes de evidenciar el sangrado por imagen, porque a veces puede ser no tan evidente clínicamente, porque las fotos que les mostré, pues es bastante evidente, ¿no? Pero hay pacientes que ya saben que ante cualquier dolor
pues tienen que ir, ¿no? A urgencias. Y de pronto, pues están haciendo sus actividades y les empieza a doler la rodilla o el tobillo y pues van a urgencias y a lo mejor no hay tanto aumento de volumen o no hay aumento de volumen, pero sí tienen el dolor y sí tienen un poquito de limitación a la movilización de la extremidad. Entonces ahí yo sospecho de un sangrado articular y yo le administro el factor y a lo mejor le voy a necesitar, o sea, voy a necesitar tomarle un ultrasonido de esa articulación para ver que tenga o no sangrado y dos, para ver, para tener como una imagen inicial de ese sangrado y tomarle controles posteriormente, posterior a que yo inicie el tratamiento, a los 2 o 3 días para ver que ya esté bajando o ya haya terminado de remitir el sangrado, ¿sale? Entonces, lo primero siempre es administrar el tratamiento lo más pronto posible. Entre más pronto nosotros iniciemos el tratamiento del factor, menos factor se va a requerir para detener ese sangrado. Y el tratamiento, obviamente, si sabemos que tenemos un factor deficiente, el tratamiento sería administrarle, obviamente, el factor deficiente. Ese va a ser el tratamiento de primera línea. Y tenemos actualmente varios factores de la coagulación. Hay algunos que son derivados plasmáticos y hay otros que son recombinantes. Pero pues con que ustedes sepan que hay de los dos factores, factor 9 y factor 8 de la coagulación, y que el tratamiento nosotros lo podemos dar pues como profilaxis o a demanda. ¿Qué les suena a ustedes profilaxis y a demanda? María Estefanía. Pues profilaxis es tipo preventivo y Ajá. a demanda me suena que cada que tenga estas manifestaciones clínicas, ¿no? Como por ejemplo que se haya caído y que ya de repente su rodillita ya esté con su hemortrosis bien pronunciada. Ujú, perfecto, sí. ¿Y la profilaxis cómo crees que sea? O sea, si es como preventivo. ¿Era esto? Ahí podemos utilizar el ácido tranexámico, por ejemplo. Ok. Que el ácido tranexámico nos serviría tal vez en la enfermedad de von Willebrand, más que aquí. Aquí, pues, está deficiente el factor 8 o el factor 9. Entonces, aquí lo que hacen es pasarle factor 8 y factor 9. En cuanto a la profilaxis, o sea, si es para profilaxis, lo que nosotros buscamos con la profilaxis es darle al paciente, a lo mejor irle administrando sin necesidad de que el paciente esté sangrando. O sea, si yo sé que el paciente tiene una hemofilia, entonces yo le voy a estar administrando de 2 a 3 veces por semana el factor de la coagulación que está deficiente para tratar de mantener unos niveles decentes de este factor. Uh-huh. El tratamiento a demanda es si yo tengo ahorita un episodio de sangrado activo por algún trauma, algún traumatismo y ahorita empiezo a sangrar, entonces dar el tratamiento nada más en los momentos en los que esté sangrando el paciente. Pero la verdad es que tratamos de que en medida de lo posible pues tener a todos los pacientes en profilaxis para evitar un sangrado. En el tratamiento a demanda el paciente ya tuvo el sangrado y le voy a dar tratamiento al sangrado, pero en la profilaxis tratamos de evitar este sangrado, teniéndolo con niveles estables del factor deficiente. Y si es que yo evito el sangrado, que no lo puedo evitar completamente, ¿no? O sea, porque a lo mejor le evito el sangrado espontáneo, o sea, un sangrado con unos golpecitos leves. Pero ¿qué pasa si yo tengo un golpe muy importante? Pues ahí a lo mejor la profilaxis no va a ser suficiente y a veces, aunque tenga la profilaxis, puede el paciente llegar a sangrar y llegar con una hemartrosis y entonces ahí yo le tengo que dar las dosis a demanda de este factor. Aquí está, entonces. El tratamiento puede ser a demanda o profilaxis.
en el tratamiento a demanda dice que aplicamos el factor cuando tengamos una evidencia de una hemorragia en este momento. En este momento llega con aumento de volumen o con dolor o con lo que sea, yo doy ahí un inicio el tratamiento en base a la severidad de la hemorragia. Es por eso que es por eso que les digo que es importante saber el sitio de sangrado, porque hay una tablita que nos dice, ok, está teniendo un sangrado a este nivel, entonces ahorita pues yo ya sé o se ha estudiado mucho y lo suficiente como para saber que a este nivel necesito administrarle tal dosis de factor. O a lo mejor si es un sangrado que pone en riesgo la vida del paciente, debo llevar ese factor al 100% de su actividad para tratar de evitar que tenga secuelas o que muera el paciente por ese sangrado. El tratamiento a demanda disminuye la mortalidad y disminuye el riesgo de una progresión a una artropatía, porque si nosotros tenemos ese sangrado como las rodillas que les mostré en las imágenes y no se le da tratamiento, esa rodilla va a seguir sangrando y va a progresar indiscutiblemente, invariablemente a un daño de esa articulación, que es la artropatía como tal. Esta va a tener esas ventajas, pero no va a prevenir el sangrado, a diferencia de la profilaxis. En la profilaxis les dije que era la pauta de administración regular del factor, aunque no tenga sangrado. O sea, yo tengo el paciente con el diagnóstico y le empiezo a administrar de 2 a 3 veces por semana. Entonces, este es el tratamiento de elección o el que se prefiere en pacientes con un fenotipo hemorrágico severo. Y el objetivo, obviamente, es aquí evitar el sangrado, o sea, evitar que llegue el sangrado. Y si es que yo evito los sangrados o las hemartrosis espontáneas, entonces obviamente también evito la progresión a un daño articular o a una artropatía. Ajá. ¿Cuándo podemos usar un tratamiento a demanda? Probablemente cuando el paciente tenga una hemofilia leve con muy pocos datos de sangrado, o sea que a lo mejor tenga el diagnóstico, pero nunca haya tenido manifestaciones hemorrágicas. Entonces, pues a lo mejor guardo ese factor para cuando sea necesario en el paciente, pero la gran mayoría de los pacientes se prefiere la profilaxis, o sea, se prefiere el tratamiento de profilaxis con la administración regular del factor que esté deficiente. Ok, ahora, ¿cómo vamos a calcular la dosis del factor? Esto en base al tratamiento a demanda. O sea, independientemente de si el factor, de si el paciente tiene tratamiento en profilaxis o no, si es que llega con sospecha de un sangrado intracraneal, yo, independientemente de si ya le hayan puesto factor en casa, la dosis que le tocaba de profilaxis, de todas formas, si tiene datos de un sangrado, yo le voy a administrar el factor correspondiente en base al sangrado que esté presentando en este momento. Y el cálculo del factor tiene estas fórmulas. El factor 8, ustedes... o sea, lo que quiero que sepan es que cada unidad de factor 8, esto se administra en unidades, ¿ok? Cada unidad de factor 8 va a subir 2% de actividad del factor 8. Anoten eso. Cada unidad de factor 8 sube 2%. Cada unidad de factor 9 generalmente sube 1% la actividad del factor, ¿sale? Factor 8, una unidad sube 2%. Factor 9, una unidad sube 1%. Entonces, por eso la fórmula. En la fórmula, para calcular lo que le toca de factor 8, entonces va a ser el peso del paciente en kilogramos por el porcentaje al que queremos llevar ese factor, de acuerdo a dónde esté el sangrado, por 0.5. Puede ser por 0.5 o entre 2, porque dijimos que cada unidad de factor sube 2%. Entonces, por eso lo hacemos por 0.5 o entre 2. Y el factor 9, pues nada más vamos a hacer
la multiplicación del peso del paciente en kilos por el porcentaje al que queremos llevar el factor. Aquí, ¿por qué no dividimos entre 2? ¿O por qué no multiplicamos por 0.5? Que es lo mismo. Maritza. Pues porque este factor nada más va a aumentar un 1%. Exacto. Entonces, o sea, uno a uno, pues. Entonces no necesitamos dividir entre 2. Apréndanse esas formulitas. Y aquí está. ¿Cómo calculamos el factor en base al sitio de hemorragia que esté presentando el paciente? Porque, repito, no va a ser lo mismo una hemorragia intracraneal a una hemorragia en un dedito tal vez, o a una hemorragia en gastrointestinal, o a lo mejor no es lo mismo una hemorragia muscular en antebrazo que una hemorragia muscular en ileozoas, que es un sitio especial. Y en base a dónde esté el sangrado es la cantidad de dosis de factor que yo voy a administrar al paciente. Repito, esto es independiente a si el paciente está con dosis de mantenimiento, o sea, en profilaxis. Si yo tengo el factor lunes, miércoles y viernes y hoy tengo un accidente, me caigo de la moto, porque aunque no lo crean, aunque sepan que tienen hemofilia, andan en moto sin casco. Me caigo de la moto. Pues aunque yo ya tenga el factor en profilaxis, pues obviamente si cualquiera de nosotros se cae de la moto, tenemos el riesgo de un sangrado importante, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico, etcétera. Entonces, aún si yo me administré el factor hoy en la mañana, a lo mejor ese factor me ayudó para no sangrar tantísimo, pero si yo tengo el accidente, me golpeó la cabeza y tengo un traumatismo craneoencefálico, tengo que ir a urgencias y en urgencias me lo tienen que pasar al 100% ese factor hasta que yo no tenga una tomografía. Ya después, ya hacen todos los estudios necesarios para ver si tenía o no el sangrado. Pero ante la sospecha, ustedes inicien el factor lo más pronto posible y ya después le hacen la tomografía y ven si es que ese sangrado está o se descartó, pero más vale factor de más que niño de menos, ¿sale? Entonces, si tenemos un sangrado que ponga en riesgo la vida del paciente, como es el caso de la vía aérea, como es el caso del sistema nervioso central, como es el caso de las hemorragias gastrointestinales, si ustedes se fijan ahí, el cálculo del factor, o sea, vamos a querer llevarlo de un 80 a un 100%, 80-100%, 80-100%, 80-100%, ¿sale? Todo sangrado que ponga en riesgo la vida del paciente o sangrados especiales o sitios especiales como el ileozoas, entonces lo llevamos del 80 al 100% de la actividad del factor. Y aquí, este es en la hemofilia A, este es en la hemofilia B, pero generalmente ustedes apréndanse de un 80 a 100% si es hemofilia A o hemofilia B, porque necesitamos que esté ese paciente lo suficientemente protegido con el factor deficiente. ¿Y cómo calcularían? Dijimos que, por ejemplo, el peso del paciente por el porcentaje al que queremos llevar el factor. En el caso de la hemofilia A, entre 2 o por 0.5. Y en el caso de la hemofilia B, va directo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice dosis de factor 8 en unidades por kilo. Si lo queremos llevar a 80 a 100%, entonces serían 40 a 50% unidades por kilo, porque dijimos que cada unidad da 2%. Si nosotros no tenemos esto, de todas formas, tenemos las formulitas, que son estas, ¿sale? Ustedes apréndanse que todo sitio que ponga en riesgo la vida del paciente, le vamos a dar de 80 a 100%. El resto, por ejemplo, si es una... ¿dónde están las hemartrosis? Si es una hemartrosis de 40 a 60%, esa apréndansela porque va a ser la más frecuente que utilicen ustedes,
sale de 40 a 60%. Es el nivel al que queremos llevar el factor deficiente. Si es gastrointestinal, pone en riesgo la vida del paciente, entonces 80 a 100%. Si es un muscular superficial, 40 a 60% también, ¿sale? En general, la gran mayoría va a ser 40 a 60%, con la excepción de los que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, bueno, y esto se va reevaluando. Se le está administrando de manera continua. Por ejemplo, si es que no tenemos la tomografía, yo dije que se la vamos a administrar como quiera, si sospechamos de un sangrado en sistema nervioso central, y si es que sale la tomografía y en la tomografía se corrobora, entonces yo le sigo dando al 100% el factor y reevalúo al paciente y a lo mejor le hago una tomografía de control a las 48 o 72 horas para ver si ese sangrado sí se detuvo, si va disminuyendo o si remitió con la administración del factor. Y en base a eso voy disminuyendo paulatinamente la dosis del factor para darle una dosis de mantenimiento menor hasta que resuelva la hemorragia. Esto obviamente se hace hospitalizado. Si es que el paciente tiene uno de estos sangrados, se hospitaliza el paciente para darle el factor correspondiente. Y en base a los estudios de imagen ir reevaluando para ver si va reabsorbiéndose ese sangrado o no. Esto a lo mejor no necesito que se lo aprendan como tal, pero quiero que sepan que existen tipos de profilaxis. La profilaxis dijimos que era el tratamiento, llevar el tratamiento para evitar sangrados, pero hay profilaxis primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué quiere decir? En la profilaxis primaria es la administración continua, o sea, intermitente, pero 2 a 3 veces por semana, del concentrado del factor de la coagulación después del primer evento de la hemartrosis en articulaciones grandes, pero que no tenga artropatía por clínica o por imagen, y cuando se inicia antes de los 3 años de vida. ¿Cuál es el objetivo? Pues prevenir o minimizar la incidencia de sangrados o artropatía hemofílica. Y todo el tiempo estamos buscando nosotros que el paciente tenga la mejor, la mejor calidad de vida. La secundaria es cuando tenemos una profilaxis, o sea, una administración continua de este concentrado de factor de la coagulación, pero después de que tengamos ya 2 o más hemartrosis, antecedente de hemartrosis en articulaciones grandes, pero antes de que tenga una artropatía crónica, pero aquí en pacientes que ya tengan más de 3 años. En la terciaria tenemos que es la profilaxis o la administración continua del factor después de que ya tenemos una artropatía crónica documentada. Y el objetivo va a ser detener o reducir la frecuencia del sangrado o retrasar la progresión de la artropatía, porque si ya tenemos la artropatía, a lo mejor esa artropatía, si yo no le doy el factor deficiente, esa artropatía puede continuar sangrando, porque ahí el tejido ya está dañado, los vasos ya están modificados, todo en esa articulación está ya modificado. Y si yo no le doy tratamiento o no le doy rehabilitación, va a este sangrado va a perpetuarse, o sea, va a continuar y va a ser un cuento de nunca acabar porque la artropatía o el daño articular va a ser cada vez mayor. Estos son los distintos esquemas de profilaxis que tenemos. La profilaxis, repito, es distinto a la demanda y puede estar el paciente en esta profilaxis y aparte, si tiene un sangrado, necesitamos darle el tratamiento a demanda, independientemente de si tiene o no profilaxis. Pero hay distintos esquemas de profilaxis en base a distintos grupos de estudio, el sueco, que es el de Malmo, el holandés, el canadiense, ¿sale? Cada uno tiene sus dosis específicas, algunos usan dosis escalonadas, algunas usan dosis como permanentes. No pretendo que se aprendan esto, pero que sepan que hay distintos grupos de estudio que han llegado a conclusiones del mejor
uso posible de este factor en base a la profilaxis, en base a la calidad de vida del paciente, y pues cada quien usa el que mejor se adapte a las características del paciente y obviamente a las condiciones del hospital en el que esté dando la atención, ¿no? También algo importante tener es el tratamiento adaptado para las necesidades del paciente. El tratamiento lo vamos a adaptar no solamente al grado de severidad por la cantidad o por el porcentaje de factor, sino también por el fenotipo hemorrágico que tenga el paciente. ¿Qué es lo que les dije que era el fenotipo hemorrágico? Fenotipo hemorrágico, por favor. ¿El cómo sangran? Sí, ajá. O sea, una cosa es el grado de factor que tengan y otra cosa es justo la manifestación hemorrágica que tenga el paciente. Entonces, yo tengo que adaptar el tratamiento, no solo por el grado de severidad, sino también por la cantidad de sangrados que tenga el paciente, por el fenotipo hemorrágico. También tengo que adaptarme a la actividad física del paciente. Definitivamente vuelvo a mencionar que no es lo mismo un paciente, no va a ser el mismo riesgo de sangrado un paciente que esté aprendiendo a gatear, un paciente que esté aprendiendo a caminar o un paciente adulto mayor, que esperemos que cada vez tengamos más adultos mayores que lleguen a la senectud con el diagnóstico de hemofilia, porque antes morían muy, muy jóvenes, pero cada vez se aumenta la esperanza de vida, pero definitivamente la actividad física no va a ser lo mismo. No va a ser la misma ni entre las distintas edades de los pediátricos, ni entre las distintas edades de los adultos, y generalmente se trata de individualizar el tratamiento del paciente al paciente, pues. Y también a la farmacocinética. ¿Qué pasa cuando tengamos inmunizaciones? ¿Le prohíben al paciente vacunarse si tiene hemofilia? Porque tiene riesgo de sangrado. Pero le toca la vacuna. ¿Ana? Pues le das una dosis profiláctica, ¿no? Para que se prepare y ya se pueda vacunar, porque tampoco animo que no se vacune. Exacto, no podemos contraindicar nunca las vacunas, son completamente necesarias. Entonces lo que se hace es implementar ciertas medidas o estrategias para evitar o para disminuir el riesgo de sangrado muscular secundario a vacunación. Algunas de las medidas son, obviamente, la dosis profiláctica posterior o previo a la inmunización o a la vacuna, colocar una compresita con hielo por 5 minutos en el sitio de la punción para tratar de limitar el sangrado, usar una aguja de menor calibre posible para la vacunación y la compresión posterior a la administración de la vacuna por al menos 5 minutos, ¿sale? Esto, y obviamente se les da el informe al familiar de cuándo tienen que ir a urgencias después de una vacuna. Si es que el paciente se vacunó, se hicieron todas estas medidas y aún así el paciente tiene aumento de volumen muy importante en ese bracito, entonces y le duele y no lo puede mover, tiene que ir a urgencias para administrarse factor y para hacerse un ultrasonido y ver si no amerita hospitalización para evitar que progrese esta inmunización. ¿Cuáles son las complicaciones? Se me va a acabar el tiempo, pero las complicaciones, la complicación más importante en la hemofilia, tanto A como B, es el desarrollo de inhibidores contra el factor que esté deficiente. ¿Qué quiere decir el desarrollo de un inhibidor? Tal cual es un anticuerpo que va a neutralizar la actividad del factor que le están administrando. O sea, el paciente no tiene el factor 8 o no tiene el factor 9, y entonces yo lo que le hago es administrar el factor 8 o el factor 9 de manera exógena, pero después de ciertas administraciones el paciente se hace inmune, por así decirlo, a este factor, porque puede llegar a desarrollar anticuerpos que inhiban la actividad de este factor. Entonces, por más que yo le administre factor, estos inhibidores pues van a hacer que ese factor de nada sirva que esté en el organismo. Estos inhibidores se clasifican como inhibidores de alta respuesta y baja respuesta. Y esto puede llegar a ser catastrófico porque imaginen que se hacen inmunes
al tratamiento que tenemos disponible para estos pacientes. A ver, yo no tengo factor y me hago inmune al tratamiento de mi enfermedad, ¿no? Pero afortunadamente ahorita existen distintas alternativas para ya sea volver a ser, ¿cómo se llama? Volver a hacer al paciente tolerante al factor mediante a inmunotolerancia, se dice, en donde exponemos nosotros a dosis muy altas de este factor para volver a ser tolerante al paciente. O también mediante terapias puente, se le llama, en lo que el paciente se hace inmune nuevamente, entonces yo le administro ciertos fármacos que van a hacer la función del factor sin ser el factor. Las diferencias a lo mejor entre el factor 8 y el factor 9 es justo que el factor 8 va a tener una alta inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucho mayor riesgo de desarrollar anticuerpos o inhibidores el factor 8 que el factor 9. Entonces, la verdad es que si es que yo tengo un paciente con hemofilia que desarrolló inhibidores, lo más frecuente va a ser que ese paciente se trate de un paciente con hemofilia A. Y bueno, vamos a verlo si no más adelante, pero ya estamos casi terminando. Aquí están otras tablitas. Para esto, repito, espero que hayan estudiado lo de la hemostasia. Pero igual yo creo que lo vamos a tocar más adelante. Esa clase, como quiera, ustedes me la iban a dar, entonces me la van a dar. Pero, según mis cuentas, corríjanme si estoy mal, las clases se suspenden a partir del 23 del 23 al 28. No, 28 al 3. Si no, ahorita lo corroboro para ver la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? Y para ver cuándo programo su presentación del proyecto. ¿Sale? Este es en equipo. Acuérdense que todos tienen que participar por igual para que haya todos tienen que participar por igual porque todos van a tener la calificación igual. Dentro del equipo, todos, aunque uno haya participado mucho mejor que el otro, van a tener la misma calificación. Entonces, por favor, traten de esforzarse por igual para no afectar a sus compañeros. ¿Estefanía? ¿Los va a elegir usted o nosotros los vamos a elegir? Los equipos, ustedes, yo les había pedido que hicieran equipos desde que inició el curso. Y esos ya los tenían ustedes, ¿no? Sí, es así. Muy bien. Entonces van a hacer esos equipos. Si me pudieras pasar la lista de esos equipos. Sí, excelente. Con un representante de cada equipo. Ok. ¿Sale? Muy bien. Y yo les paso los casitos clínicos para cada equipo. Está bien, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda de la hemofilia hasta ahorita? No, doctora. No, doctora. Ok. ¿Y del examen? ¿Alguna duda? ¿Aclaración?